Vamos a continuar con este panel, un momento interesante porque algunos de los puntos que dejaron flotando los anteriores panelistas, tal vez podamos verlo desde la óptica del banquero de inversión, del experto. En este caso tenemos el gusto de tener a Federico Tomasevich, si bien es ampliamente conocido, me acaban de dar el papel con su currículum, así que me parece que por lo menos tengo que comentar que es el principal accionista y presidente de Puente, ampliamente conocida por todos por sus servicios financieros en Argentina y Econosur, fundada la compañía en 1915. Federico ha participado del programa de alta dirección de IAE Business School, Universidad Austral, y del Global CEO Program de Wharton Business School. También tiene oficinas Puente, como ustedes saben, en Uruguay, Paraguay y Londres. Dado lo que se viene comentando de Paraguay, como ejemplo típico, después alguna pregunta le voy a hacer respecto a su opinión, dado que son uno de los agentes, si no el más importante, en ese mercado. Pero para comenzar, querría, por lo menos, si nos podés dar una idea de tu visión respecto al desenvolvimiento de este mercado y los problemas que avisorás hacia futuro. Buen día a todos. Muchas gracias al IAF por la invitación. Douglas, muchas gracias. Respecto a los desafíos del mercado de capitales en Argentina, más allá del momento particular que vive la Argentina, creo que el gobierno, cuando arrancó su administración, tuvo un impulso para tratar de mejorar los estándares de funcionamiento del mercado. Claramente el mercado en términos regulatorios está mucho mejor que antes, pero creo que la regulación se quedó mezquina. Si uno pretende tener un mercado de capitales muy competitivo, debería de elevar los estándares de funcionamiento de los agentes y de los mercados. Por ejemplo, en términos patrimoniales. Una gestora de fondos comunes de inversión en Argentina, que administra fondos de terceros, como ustedes saben, tiene un requisito patrimonial de menos de $500.000 y puede administrar miles de millones de dólares de terceros. Un agente integral de liquidación y compensación, como ustedes saben, opera con clientes locales, internacionales, tiene miles de clientes y de patrimonio de clientes en custodia a través de caja de valores o de otras centrales depositarias, tiene requisito patrimonial de menos de $400.000. Entonces, eso hace parte de la competitividad. Los reguladores tienen que poner varas altas y estándares altas para que los privados, en este caso intermediarios y mercados, puedan y estén obligados a hacer las cosas mejor, de alguna manera. Si nos comparamos con los mercados más evolucionados del mundo, Argentina tiene requisitos muy bajos. La barrera de entrada es muy baja para poner un intermediario de valores en Argentina y eso no es sano para el sistema. Argentina tiene más de 200 intermediarios financieros. No digo que haya que se tenga que concentrar el sistema, sino que los requisitos para que haya 200 o 300 intermediarios financieros, los requisitos de solvencia patrimonial mínimamente para asegurarle el patrimonio de los clientes tiene que ser alto. Y en eso creo que la CNB tiene todavía bastante para evolucionar. Muchos de los que están acá quieren saber qué hacer con los fondos. Entonces nos interesaría mucho tener tu opinión respecto a las perspectivas y tendencias en materia de renta fija y renta variable, tanto local como extranjera. Es un tema que después el próximo panel va a tocar también en profundidad. Como comentó el panel anterior, nosotros en Puente estamos bastante preocupados por los indicadores económicos de la Argentina. La macroeconomía se deterioró muy fuerte en los últimos 2 años y esto agarró de sorpresa no solo a los inversores locales, sino a los internacionales que apostaron mucho por Argentina. De hecho, no sé si recuerdan, pero cuando esta administración
asumió y emitieron la transacción de mercado de capitales, que fue una de las 5 más grandes de la historia, donde el mercado internacional le ofreció 70.000 millones de dólares a muy largo plazo, a tasas sumamente competitivas, y el gobierno no tomó el dinero, solamente salió de la situación de default con los holdouts. De esa foto a 2 años a la foto actual, la verdad que a uno le llama poderosamente la atención el grado de deterioro que tuvo la administración esta con respecto a la macroeconomía. Y el indicador que mencionaron en el panel anterior, de que la deuda sobre Producto Bruto a nivel soberano venga del 20% y hoy se esté buscando entre el 80 y el 90%, no nos deja cómodos. Esto se arreglaría si la economía empieza a crecer y se empieza a normalizar. Creo que la enorme presión fiscal hace que la economía también esté en un brete de poca salida. O sea, cada vez mayor carga fiscal para los pocos que pagan, y hace que la economía, que la actividad privada sea un desafío en la Argentina. No es lo que está pasando en el resto de Latinoamérica. Nosotros tenemos operaciones en Uruguay, Paraguay, otros países, y de hecho Paraguay es un ejemplo. Hace 15 años en Paraguay tuvieron una severa crisis económica, producto de la crisis económica, digamos, de Brasil, 98, y el arrastre de Argentina, 2002. Tenían carga fiscal bastante parecida a Latinoamérica. El tema es que no recaudaban. ¿Qué hizo el fisco y qué hicieron los empresarios? Un acuerdo. Vamos a bajar los impuestos al punto tal que todos los paguen. Y a partir de ahí, la historia de Paraguay es distinta. Y de hecho, se está preguntando Paraguay a ver cuándo es grado de inversión. Paraguay emitió un bono a 10 años hace 3 semanas en guaraníes al 7,5%. Creo que tiene un enorme desafío la Administración Nacional para tratar de generar un marco de competitividad a la actividad privada. Enorme. Entonces, por ahí la foto de deuda sobre Producto Bruto del 80-90% no es tan alarmante. Lo que es alarmante es que hace 2 años Argentina tenía 20% de deuda sobre Producto Bruto. Y eso es lo que le preocupa a los inversores internacionales y a los domésticos. Frente a esa situación, nosotros estamos recomendando a los clientes, en la medida de las posibilidades, diversificar sus inversiones con respecto a la exposición que tienen y sobreexposición que tienen los inversores locales, producto de la amnistía fiscal. Después de la amnistía fiscal hubo enormes cantidades de inversores, personas físicas, volcándose a activos argentinos por los beneficios fiscales. Y como dato, los inversores internacionales, los asset managers que invierten en mercados emergentes, tienen el doble de exposición de Argentina de lo que deberían tener. ¿Qué es lo que pasó en Argentina? La película los primeros 18 meses era muy seductora y los fondos internacionales quisieron capturar el valor de lo que ellos estaban convencidos iba a suceder en Argentina. Más o menos los fondos que operan mercados emergentes tienen una exposición en países similares a la Argentina del 2%. Estos fondos se fueron al 5%. Entonces, ¿por qué se fueron del 2 al 5? Porque dijeron, en los próximos 12 meses, 16 meses, Argentina va a converger a los pares de la región. Queremos capturar esa parte de creación de valor. Entonces se sobreexpusieron a Argentina más del doble. Los inversores domésticos, después de la amnistía fiscal, se sobreexpusieron mucho a Argentina. Por eso que Argentina hoy no tiene liquidez. No tiene liquidez el mercado, no tiene profundidad. La mayoría de los fondos internacionales quieren salir de la Argentina y no tienen contra quién salir porque Argentina no tiene fondo previsional. Lo que mencionaba en el panel anterior, que es espectacular, que los fondos de pensión pasen a administrar en vez del 10 el 14% de los aportes, eso le va a generar un mercado de capitales enorme.
Pero la consecuencia de tener un mercado de capitales enorme es que el Estado y los privados pueden financiar proyectos a largo plazo y la economía funciona distinta. Me fui capaz que un poco de la pregunta. No, me parece muy bien. ¿Y algún comentario sobre renta variable? Renta variable viene en el combo que mencioné anteriormente. Argentina tiene una muy baja liquidez producto de esta situación macroeconómica y de que todos los actores económicos, locales e internacionales, están sobreexpuestos. Pasa lo mismo en acciones. Y si a esto le sumamos que mercados emergentes está teniendo retiros de dinero, desde que la tasa en Estados Unidos empezó a subir, se fueron de los fondos que invierten en mercados emergentes en los últimos 12 meses 35.000 millones de dólares. El flujo no va a ser positivo para la Argentina ni para cualquier mercado emergente en los próximos meses largos. Esa es nuestra visión. ¿Por qué? Porque en la medida que la tasa americana siga subiendo y la Fed siga anunciando subas de tasas, va a haber flujo negativo hacia emergentes no positivos. Este panorama tan alentador que nos das me llega a hacerte la siguiente pregunta. Cuando yo abro las páginas de los diarios y de información de Estados Unidos y de Europa, en otro ámbito, pero las preocupaciones también son muy grandes respecto a hacia dónde se dirige la economía americana, si las perspectivas desde el punto de vista de curva de rendimiento no están demostrando que se avanza hacia una desaceleración o hacia una recesión en algunos casos. Por lo tanto, se torna bastante difícil para el inversor, aún el internacional, saber bajo qué panorama tiene que cuidar sus ahorros. ¿Cuál es tu visión sobre el tema? Mira, sobre el tema de ser auspicioso y optimista, nosotros no podemos ser irresponsables. Primero, somos la banca privada más grande de la región. Administramos solamente en banca privada 3.000 millones de dólares. Y en fondos algo más de 800, casi 1.000, entre fondos de activos líquidos y líquidos. Nosotros somos o tratamos de serlo, bastante profesionales a la hora de opinar, recomendar y contar lo que está pasando. La agenda de Argentina es totalmente distinta a la agenda del resto de Latinoamérica. Totalmente distinta. Y la preocupación que tiene Estados Unidos o los inversores americanos es bastante envidiable porque es, bueno, ¿cómo sostienen este ritmo de crecimiento récord? Esa es su preocupación. Están preocupados porque no quieren dejar de crecer a estos niveles. Entonces, la agenda y el problema es diametralmente opuesto a lo que nos pasa a nosotros. De hecho, para los inversores financieros, lo que está pasando y las perspectivas para adelante son muy alentadoras. ¿Por qué? Porque en la medida que la tasa americana libre de riesgos va subiendo, los inversores financieros empiezan a tener mejores rentabilidades con menores riesgos. Entonces eso es bueno para los inversores financieros. Capaz que no es bueno para mercados emergentes, en términos generales para mercados emergentes, pero la preocupación de Estados Unidos es cómo seguir sosteniendo este nivel de crecimiento récord de la economía. Esta es la preocupación. Y si crecen un poco menos, para ellos es un desafío, pero no es que tienen un problema. De hecho, hoy los bonos flotantes, mirá la situación de Argentina. Argentina tiene, después de la crisis que arrancó hace cerca de 6 meses, donde hubo falta de liquidez total de Argentina y falta de profundidad, en gran parte porque no hay inversor institucional doméstico grande. Los fondos previsionales de la Argentina no operan en el mercado de capitales, no operan, financian al Tesoro. Lo único que hace el ANSES es financiar las necesidades de la nación a través del Tesoro. Entonces, todos los fondos, de todos los aportes, de todos los asalariados, financian al Tesoro, en vez de financiar proyectos de inversión. Hace un mes rendía lo mismo un bono de YPF de una provincia petrolera, no petrolera, soberana, cualquier cosa, todo rendía 12%. ¿Eso qué te genera? Que no hay un comprador profesional, institucional,
arbitrando los riesgos. Había un bono de John Deere internacional, filial 100% argentina. John Deere rendía más que YPF. John Deere comparado internacional rinde 2%, John Deere Argentina rinde 10%. ¿Qué te muestra eso? Bueno, falta inversor institucional argentino fuerte que pueda arbitrar estas situaciones. Y cuando esas situaciones de estrés llegan a las situaciones que había al menos hasta hace un par de semanas, se corta el financiamiento para las empresas. No hablemos del soberano o del subsoberano, se corta el financiamiento para las empresas. Por eso creo que es un tema sumamente importante para el desarrollo de un país, el mercado de capitales, es sumamente importante. Se habló acá de las PPPs a nivel nacional. Ustedes que tienen un rol importante, cumplen en materia de financiación de las provincias. ¿Hay algún programa viable o un programa en desarrollo respecto a PPPs a nivel provincias? Me vas a decir que sigo con mala onda, pero digamos... Hasta ahora no empezaste. A Argentina le ofrecieron 70.000 millones de dólares a 20 años, cuando arrancó el gobierno. Quería hacer un programa de obra pública, hubiera hecho un fideicomiso, puesto 25.000 millones de dólares en un fideicomiso y financiaba la obra pública de los próximos 2 mandatos del gobierno. Hoy no somos auspiciosos con el programa de PPPs porque en esta macroeconomía tan disfuncional es imposible que un privado pueda financiarse más barato que un soberano. No hay posibilidad alguna. Y los bancos de inversión internacionales dicen, yo les doy financiamiento siempre y cuando no haya riesgo soberano, no haya riesgo performing y el riesgo que haya sea de compañías de seguro de primera calidad mundial. No se puede hacer. No se puede hacer y creo que esta situación de las PPP nacionales y provinciales se debería resolver mucho más fácil y rápido haciendo un programa de financiamiento para obra pública que genere flujo y eso sí securitizarlo. Si no, vamos a estar todavía Argentina el año que viene, va a seguir con este tema de las PPP. Las obras no se van a hacer. Si uno habla con todas las compañías que ganaron la PPP, te dicen, mirá, y no hace falta preguntárselo, no hay financiamiento para el soberano, menos hay financiamiento para una compañía de obra pública que trabaja para el Estado Nacional. Lo más práctico sería que el Estado Nacional reconvierta este plan de obra pública PPP en un plan de obra pública estándar con algunos aditivos que hacen que sea financiable la obra para el soberano. Para el soberano. Si no, el kilómetro de asfalto va a salir el doble de lo que le sale al soberano. ¿Por qué? Porque hay unos sobrecostos espectaculares que los privados tienen que asumir. No solo costos financieros, sino bajar el riesgo de performing de toda la obra. Y si uno le suma costo financiero privado más el costo financiero de todas las compañías de seguro y caución, más el riesgo país argentino, te da que la obra es carísima, por eso no se puede ejecutar. Bueno, mientras te voy a leer la pregunta, pero te voy a dar unos minutos para pensarla. ¿Se podrán recuperar los títulos públicos bajo la perspectiva electoral del próximo año? Federico, a ver tu respuesta. Si los títulos públicos argentinos van a alcanzar valor par nuevamente, no por la situación particular de la Argentina y no por la salida de capitales de mercados emergentes. Mercados emergentes, como dije anteriormente, en los últimos 12 meses se fueron 35.000 millones de dólares de todos los mercados emergentes. Eso hace que haya presión a la baja de todo lo que es renta variable y renta fija en todo lo que es emergentes. Argentina sobreexagerado por la situación particular que está viviendo. Básicamente, con lo cual no creo que volvamos a ver los valores que se vieron en los títulos públicos de Argentina hace un año. No creo. A esto tenés también una competencia, discúlpame, voy a ser bien breve, una competencia del mercado americano muy grande, donde vienen subiendo las tasas
de activos bastante libres de riesgo. Por ejemplo, cualquier bono de Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs, eso es casi libre de riesgos. Floater a 2 años rinde más que una Levac argentina. Floater, eso quiere decir la tasa americana sube, a vos no te baja el bono y te pagan más intereses. Entonces no veo que vaya a venir flujo internacional hacia acá, porque hay cosas que no tienen sentido en esta situación. Desde el punto de vista vos hablaste de algunas deficiencias patrimoniales que tiene el sistema para generar la confianza requerida. Y desde el punto de vista de idoneidad de los agentes, ¿cómo lo ves? En Europa ha habido toda una revolución con MiFID II en relación a las necesidades de competencia, certificación, calidad, idoneidad de los agentes. ¿En qué estadio crees que estamos nosotros? Desde hace 5 años hoy la película evolucionó muy positivamente, pero todavía le falta mucho al mercado de capitales argentino y a la regulación para estar con estándares internacionales. Igual la pata más flaca son los inversores institucionales domésticos, que ANSES se dedica a hacer lo que tiene que hacer. Ahí te cambia el mercado de capitales. Radicalmente te cambia el mercado de capitales. Todos los fondos previsionales de la Argentina no se invierten en el mercado de capitales. No financian proyectos de inversión privados a largo plazo, no financian, aunque sea las PPPs. Eso es lo que no tiene sentido. Si uno ve Chile y ve Perú y Colombia, los fondos previsionales, que son inversores a largo plazo, financian los proyectos a largo plazo. Eso es lo que va a cambiar el mercado de capitales. Cambiarlo fuerte. El resto de la regulación puede hacerte un poco más competitivo, pero en el fondo un cambio importante es que el mercado de capitales tenga profundidad para que pueda lograr su cometido, ¿no? Que es el financiamiento de proyectos de largo plazo. Y esto no se puede resolver si ANSES no hace lo que tiene que hacer. Bueno, muy interesante, Federico, muchas gracias por tu tiempo y tus conocimientos. Esperemos, lo mínimo que podemos esperar es que algunas de estas predicciones no necesariamente se cumplan o que se produzcan algunos de los alineamientos del planeta que mejoren las perspectivas, pero no hay nada peor que la ignorancia o el desechar un panorama realista y de una persona muy idónea. Así que desde ya te agradecemos mucho tu presencia y te despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, gracias.